Vamos a hacer la prueba de un placer imposible, de un placer que se escapa como se escapa el tiempo, con la luz de provincia de Carlos Mastronardi. Nos vamos a acercar a ese conocimiento. Es muy difícil leer poesía. Sobre todo es muy difícil definir qué es la poesía, qué es aquello que la poesía conoce, o en todo caso, qué es lo que puede conocer, qué es lo que puede significar en cuanto inventa, postula y desarrolla un cierto tipo de realidad. En este caso, yo siento que pocas veces la poesía se ha transformado en un paisaje, en unos paisanos, en unas mujeres de largas trenzas, ataviadas con vestidos, en las aguas del río, como en el caso de este poema de Carlos Mastronardi, que sin duda es uno de los poemas más hermosos de la poesía argentina, y yo diría también uno de los poemas más hermosos de la lengua. Yo no leí más cosas de Carlos Mastronardi, sé que fue bastante prolífico en su escritura. Tiene un libro que se llama Recuerdos de un provinciano, me parece, que nos recuerda el título de Sarmiento, Recuerdos de provincia, que a mi juicio es el mejor libro de Sarmiento. Yo prefiero Recuerdos de provincia antes que Facundo de Sarmiento, pero bueno, otro día hablaremos de Sarmiento. El caso que hoy nos ocupa es el caso de Carlos Mastronardi, que fue un poeta. Bueno, yo estuve buscando en varios libros que tengo llenos de fotografías, como la historia de la literatura argentina y del Centro Editor de América Latina y otros libros, pero no encontré imágenes de Mastronardi. Pero la verdadera imagen de Mastronardi es este poema, que se llama Luz de provincia, este largo poema escrito en versos alejandrinos, y que está incluido en un libro de Mastronardi que se llama Conocimiento de la noche. Y me parece un título hermosísimo, Conocimiento de la noche, porque ¿cómo es la poesía que nos regala Mastronardi, que nos brinda Mastronardi? Es una forma de conocimiento que uno no termina nunca de entender del todo. En este caso, digamos, en el último verso de la primera estrofa, Mastronardi dice, antes, en el segundo verso, Mastronardi dice, sus costas están solas y engendran el verano. Esta provincia a la que alude Mastronardi es la provincia de Entre Ríos, la provincia argentina llamada Entre Ríos, que se llama así precisamente porque es una provincia que está rodeada de agua. Pero en el primer verso de este largo poema, ya Mastronardi alude a ese carácter de la provincia que está rodeada de agua de esta manera. Dice Mastronardi, un fresco abrazo de agua la nombra para siempre. Es bellísimo. Y realmente un fresco abrazo de agua la nombra para siempre. Cada vez que uno dice Entre Ríos, está sintiendo ese fresco abrazo de agua, y para siempre la provincia va a tener ese nombre, y para siempre la provincia va a ser una imagen en realidad. Si uno dice Entre Ríos, el nombre de la provincia es una imagen, y en ese sentido es una provincia sumamente poética, y aún más poética a partir del momento en el que Carlos Mastronardi escribe este poema. Entonces lo que nosotros vamos a hacer hoy, para no irnos en peroratas absurdas e inútiles, es leer un poco este poema en la medida en que se puede leer poesía sin que resulte, digamos, insoportable, tediosa. Pero a mí me interesa pensar a la poesía, digamos, muchas veces como a un mantra, como una especie de encantamiento. En este caso, digamos, estos son versos alejandrinos, que tienen rimas asonantes en el segundo y en el cuarto verso de cada estrofa,
es un poema que se va desgajando lentamente y que, como decía, es un paisaje. El poema en sí es el paisaje de Entre Ríos. Y después vamos a leer un poco algunas cosas que Borges dice sobre Mastronardi, porque ellos eran muy amigos, muy amigos. Vamos a leer un texto que Borges, es un discurso que Borges da, se llama Sobre Carlos Mastronardi. Es un discurso que Borges da cuando Mastronardi, un año antes de que Mastronardi muriera, ya creo que estaba mal, no sé, creo que no estaba presente en ese momento, pero bueno, Borges le hace un homenaje. Y después vamos a leer un poco alguna cuestión de la poética de Aristóteles, porque realmente esta poesía de Mastronardi es tan alta, es tan grande, que enseguida, a poco de leerla, uno siente la necesidad de pensar ¿qué es la poesía? ¿Qué es este fenómeno que me modifica de esta manera cuando lo leo? ¿Qué es este raro fenómeno por el cual yo, al ir decodificando estos símbolos que las palabras son, voy convirtiendo estos símbolos en un paisaje con agua, en la visión de unos paisanos, como decía antes, de unos árboles, del aire fresco de la tarde en la provincia? Así que vamos a ver de qué se trata este poema de Carlos Mastronardi. Luz de provincia. Un fresco abrazo de agua la nombra para siempre. Sus costas están solas y engendran el verano. Quien mira es influido por un destino suave, cuando el aire anda en flores y el cielo es delicado. Esto es lo que yo digo, la poesía es algo que no se entiende del todo, porque si uno dice cuando el aire anda en flores y el cielo es delicado, esa es una imagen que puede tener una explicación racional favorable, pero que sin embargo parte de una construcción ciertamente primitiva, que es la construcción que la poesía verifica. Entonces es lindo pensar que cuando el aire anda en flores no tiene una explicación que no sea, digamos, estrictamente poética, porque quien mira el paisaje es influido por un destino suave, cuando el aire anda en flores y el cielo es delicado. La conozco agraciada, tendida en sueño lúcido. Da gusto ir contemplando sus abiertas distancias, sus ofrecidas lomas que alegran este verso, su ocaso imperio triste, sus remolonas aguas. Y un poco corre, ¿no?, el poema como el agua que va y que viene, y sigue más adelante. Lindo es mirar las islas, una callada gente, en cuyos ojos nunca se enturbia el claro día, atardece en sus costas o cruza con haciendas, dichosa en la costumbre y en la amargura, digna. La vida campo afuera se contempla en jazmines, o va en alegres carros cuando perfuma el trigo, cortado cuando vuelve la brisa a trenzas jóvenes, y el ocio en la guitarra menciona algún cariño. Qué lindo eso, ¿no? Se puede, es un agrado saludar la esperanza, que suele quedar sola, y los medidos actos del hombre que se afirma con la reja en la escarcha, o rige noche y día la marcha del ganado. Cruzan como dormidos los troperos al paso, tras largas polvaredas, vuelven de las tormentas, de los bañados cuando la provincia es del viento, de unos campos ardidos por la luz de la niega. Bueno, el poema es luz de provincia, pero también podría ser viento de provincia. Todo el tiempo en el poema está el aire, está el viento. Nosotros ahora vamos a ver algo acerca de la amistad de Borges y de Mastronardi, pero también nos vamos a enterar de que el poema en realidad nace de un duelo, porque Mastronardi había nacido en 1901 en Gualeguay, en la provincia de Entre Ríos. Se había mudado, a Buenos Aires, había ido a estudiar Derecho, pero a poco de llegar abandonó la carrera para dedicarse al periodismo y a la literatura. Era muy amigo de Borges. Ellos tenían la costumbre de caminar juntos la ciudad de Buenos Aires de noche. Caminaban desde Almagro hasta Chacarita, caminaban desde Almagro hasta Puente Saavedra.
y bueno, y tienen muchas anécdotas juntos. Ellos se conocieron en una librería y se conocieron hablando acerca de Evaristo Carriego, que era también un célebre entrerriano y un gran poeta a quien admiraba Mastronardi, a quien Borges también admiraba porque Carriego era vecino de su papá, de su familia, y Borges dice que descubrió la poesía por primera vez cierta tarde en la que escuchó en el patio de su casa a Evaristo Carriego recitando un poema de Almafuerte. Borges dice que en ese momento sintió algo físico en su cuerpo, y que eso que sentía era la presencia de la poesía que estaba en el aire, que llegaba a su cuerpo. Entonces se dio cuenta de que la poesía era emoción, de que la poesía producía un cierto efecto físico en aquel que la oía. Pero vamos a ver qué dice Borges en este discurso sobre Carlos Mastronardi. Borges dice: Mastronardi ha consagrado toda su vida no a escribir muchas páginas, sino a escribir lo que en suma todo escritor escribe, digamos, unas cuantas páginas con la esperanza de ser imperecederas. Y eso lo ha logrado Mastronardi, y las ha dedicado a su provincia, Entre Ríos. Yo reivindico mi parte entrerriana, también tengo alguna sangre entrerriana. Bueno, Borges quería ser todo. Borges quería ser entrerriano, quería ser judío, quería ser francés. Todo el tiempo Borges está diciendo que, digamos, en medio de los ríos de su sangre corre alguna sangre de algún tipo, pero en realidad lo que sucedía con Borges es que así como él tenía aspiraciones universales en cuanto a sus inquietudes intelectuales, él también tenía aspiraciones universales en cuanto a su genealogía. Él quería ser todos los hombres de alguna manera, ¿no? Como Walt Whitman. Bueno, ¿qué dice? Pero creo que todos somos entrerrianos cuando leemos los versos de Carlos Mastronardi. Qué lindo, ¿no? Y acá cita una parte del poema. Borges dice: Mastronardi ha dedicado quizá el más alto de sus poemas, Luz de Provincia, a enaltecer la querida, la tierna, la querida provincia. Está citando un verso Borges. Estoy citando palabras suyas en las cuales están la expresión perfecta y al mismo tiempo la desesperación de no dar con la palabra que busca. Es como si él hubiera empezado poniendo la querida, la tierna, y que luego se diera cuenta de que ninguna palabra podía expresar su amor por la provincia, y ha repetido la querida, la tierna, la querida provincia. En ese poema Entre Ríos, él ha evitado cuidadosamente el color local, que siempre es falso. Además, el color local no es nada, sino lo que nos diferencia de otros. Por ejemplo, no sabemos cuál es el color de esta época, de este tiempo. Será lo que nos diferencia de los sucesivos. Los contemporáneos no podemos saber cuál es el color local o el color temporal nuestro. Y Mastronardi a sí mismo hubiera podido fácilmente evocar tantos nombres. Bueno. Pero, ¿por qué yo digo que nace de un duelo el poema de Mastronardi? Porque Mastronardi, entonces dijimos que estaba en Buenos Aires, que se vuelve una figura preponderante dentro del circuito literario porteño, pero de pronto, yo creo que en el año 1928, muere su padre, en Entre Ríos. Entonces eso lo devasta a él, lo sume en una depresión. Mastronardi tiene que viajar a Entre Ríos, supongo que para hacerse cargo de ciertas cuestiones que tenían que ver con el padre, y se queda ahí unos 8 años, y en ese transcurso de tiempo él escribe Luz de Provincia. Entonces, digamos, yo elijo leer este poema bellísimo, además de como un canto, digamos, al paisaje entrerriano, como una elegía a la figura del padre ausente, a la figura del padre muerto. Y todo el tiempo está esa tristeza también, la tristeza de la pérdida y del duelo, atravesando los versos de Mastronardi. Vamos a avanzar un poco en el poema. Dice Mastronardi: cuando el aire se duerme, llega un rumor de juegos, del arrabal o acaso de unos queridos años, y claras van entre árboles de espaciosas mujeres, festejando colores, arreglando algún gajo,
Busca cielo y riberas el ocio del domingo. Conozco esas mañanas populares y agrestes. La soledad se aviva de remos de agua en fiesta, y esperanzando mozas se lucen los jinetes. La flor de la glicina sobre quietas morochas, miré en las hondas quintas, hacia una luz incierta. Reposa y por sonoros maizales llega el viento, con el rumor quebrado de lejanas haciendas. El ocaso desgana las voces y algún hombre queda en la brisa pura bajo el cansado cielo. La vida se apacigua contemplando la hora, distraída sobre aguas, sembrados y altos ceibos. Pero para pensar un poco en qué es aquello que nos produce este fenómeno de la poesía y qué sucede con el lenguaje, ¿no? Que es el material de que se vale la poesía para poder desarrollarse, para poder, en este caso, plantear una realidad sonora, una realidad estética, una realidad visual que uno puede claramente identificar, porque hemos estado leyendo estos versos y hemos visto una o varias mujeres morochas cerca de los jinetes que pasan, hemos visto los ceibos, hemos visto el viento moviendo las hojas de los árboles, pero en realidad todo esto, no fue más que la decodificación de esta serie de símbolos que las palabras son, ¿no? Eso es curioso lo que pasa con el lenguaje, con la lectura y con la poesía en particular. Entonces, para investigar un poco acerca de eso, nos vamos a ir a una de las conferencias que Borges dicta en el Teatro Coliseo en el año 1977 y que están reunidas bajo el título Siete noches en un libro común. Este libro se compila en el año 1980 y se publica bajo ese título 7 noches y cada noche corresponde a un tema en particular. Nosotros nos vamos a detener en el tema la poesía para ver qué era lo que decía Borges en esa conferencia respecto de la poesía. Dice Borges: Emerson dijo que una biblioteca es un gabinete mágico en el que hay muchos espíritus hechizados. Despiertan cuando los llamamos. Mientras no abrimos un libro, ese libro literalmente, geométricamente, es un volumen, una cosa entre las cosas. Es decir, es lo mismo que eran estos símbolos, que si nosotros los vemos de lejos, si no los decodificamos, es decir, si no leemos, si miramos las letras sin identificarlas, no son más que una especie de jeroglífico que requiere ser descifrado. En el mismo caso, el libro, mientras que no sea leído, mientras que no sea abierto y explorado, es un volumen. Es, como dice Borges, una cosa entre las cosas. Cuando lo abrimos, cuando el libro da con su lector, ocurre el hecho estético. Y aún para el mismo lector, el mismo libro cambia, cabe agregar, ya que cambiamos, ya que somos, para volver a mi cita predilecta, dice Borges, el río de Heráclito, quien dijo que el hombre de ayer no es el hombre de hoy, y el de hoy no será el de mañana. Cambiamos incesantemente y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada recuerdo de esa relectura renuevan el texto. También el texto es el cambiante río de Heráclito. Vale decir que ese muchacho que yo era, cuando tenía, digamos, unos 21 años, y que estaba en el comedor, en el piso del comedor de mi casa de Almagro, leyendo Luz de Provincia de Carlos Mastronardi en una antología de literatura argentina, asombrado por esas metáforas de Mastronardi, por esas imágenes, ese muchacho ya no es este hombre que yo soy ahora y que está leyendo este libro, y este texto tampoco es el mismo que era. El texto que estoy leyendo ahora no es el texto que yo leí cuando tenía 21 años. El texto también cambió, también se modificó. El texto también es una cosa viva que va mutando. Bueno, mientras se me caen los libros voy a decir otra cosa que dice acá Borges. Dice: erróneamente se supone que el lenguaje corresponde a la realidad, a esa cosa tan misteriosa que llamamos realidad. La verdad es que el lenguaje es otra cosa. Bueno, convengamos en que hay tantas realidades como personas existen. Mi realidad no es la misma realidad que la que tiene el espectador o la espectadora de este disparatado video.
Pensemos en una cosa amarilla, dice Borges, resplandeciente, cambiante. Esa cosa es a veces en el cielo circular, otras veces tiene la forma de un arco, otras veces crece y decrece. Alguien, pero no sabremos nunca el nombre de ese alguien, nuestro antepasado, nuestro común antepasado, le dio a esa cosa el nombre de luna, distinto en distintos idiomas y diversamente feliz. Borges caprichosamente siempre sostiene que la luna es amarilla, como dice en ese verso suyo del blanco sol y la amarilla luna. Yo diría que la voz griega Selene, dice Borges, es demasiado compleja para la luna, que la voz inglesa moon tiene algo pausado, algo que obliga a la voz a la lentitud que conviene a la luna, que se parece a la luna, porque es casi circular, casi empieza con la misma letra con que termina. En cuanto a la palabra luna, esa hermosa palabra que hemos heredado del latín, esa hermosa palabra que es común al italiano, consta de 2 sílabas, de 2 piezas, lo cual acaso es demasiado. Tenemos lua en portugués, que parece menos feliz, y lune en francés, que tiene algo de misterioso. Ya que estamos hablando en castellano, sigue Borges, elijamos la palabra luna. Pensemos que alguien alguna vez inventó la palabra luna. Sin duda, la primera invención sería muy distinta. ¿Por qué no detenernos en el primer hombre que dijo la palabra luna con ese sonido con otro? Y acá Borges, digamos, menciona una metáfora que él cita repetidamente porque le gusta mucho. Hay una metáfora que he tenido ocasión de citar más de una vez. Perdónenme la monotonía, pero mi memoria es una vieja memoria de 70 y tantos años. Dice Borges, está cerca de ser un hombre octogenario cuando hace esta conferencia. Aquella metáfora persa que dice que la luna es el espejo del tiempo. En la sentencia espejo del tiempo está la fragilidad de la luna y la eternidad también. Está esa contradicción de la luna casi traslúcida, tan casi nada, pero cuya medida es la eternidad. Y en esta metáfora que cita Borges, esta metáfora de origen persa, luna, espejo del tiempo, sucede esa curiosa magia que sucede con la poesía. Eso que yo mencionaba al principio, digamos que la poesía en primera instancia no puede ser abordada, digamos, desde el punto de vista del conocimiento racional, porque de ese mismo modo, en este verso de Mastronardi, cuando Mastronardi dice, hablando acerca de la provincia de Entre Ríos, sus costas están solas y engendran el verano. Cuando uno dice que las costas engendran el verano, uno está atentando, digamos, contra la dignidad racional de la alocución. Y cuando uno dice luna, espejo del tiempo, ¿cómo uno puede entender eso? Por un lado está el concepto del espejo, por otro lado está el concepto de la luna, y por otro lado uno dice, ¿cómo la luna puede reflejar el tiempo? ¿Qué significa eso? Eso es la poesía. La poesía es esa, digamos, la poesía es un atentado contra el sentido común. Es un atentado contra lo que tiene que ser. Uno puede decir, por ejemplo, si uno dijera luna, espejo de la tierra, o luna, espejo del mar, esa es una metáfora que puede ser válida, que puede ser hermosa, pero que no tiene la profundidad poética que tiene luna, espejo del tiempo. Porque si uno dice luna, espejo de la tierra, luna, espejo del mar, uno puede esperar al decir luna que la luna sea un espejo de la tierra o un espejo del mar, pero uno no puede esperar que la luna sea un espejo del tiempo sin escándalo, como diría Cortázar. ¿Cómo espejo del tiempo? Eso es lo que sucede con la poesía. La poesía es ese atentado contra el sentido común, contra la racionalidad, y por eso la poesía amplía los márgenes de la mente y los márgenes de la posibilidad, así, en estado puro y crudo y desnudo, de la posibilidad. Por eso es necesario leer poesía, para no morir de sentido común y para no morir de literalidad. Bueno, ¿qué otras cosas pasan en el poema de Mastronardi? A ver. De lejos, en las fechas respetadas venían paisanos que orillaban las alegres reuniones, llegaban de los montes a embravecer las fiestas, la mirada filosa,
y el destino en las voces. Una vez se miraron y entendieron dos hombres, los vi salir borrosos al camino y callados. Para explicarse a fierro se midieron de muerte. Uno quedó, era dulce la tarde, el tiempo claro. Bueno, acá está hablando de los compadritos de los cuchilleros, y esto desde luego fascina a Borges, que en su artículo en su discurso sobre Mastronardi, menciona particularmente esta estrofa, ahora lo vamos a ver. Yo saludé varones sufridos que agrandaron los confines riesgosos de una hirsuta provincia. Tras la hacienda bravía o en los montes quedando, vivieron sin asombros sus penas y delicias. El campo se ofrecía misterioso y sus hombres ganaron soledades, removieron la gracia, descuidada y ociosa de unas tierras tupidas, la luz extraordinaria y ociosa de otras albas. Bueno, y ahora, levantando el libro que se me cayó, vamos a ver cómo Borges aborda esa estrofa en la que hay un duelo contado de una manera tan discreta y tan elegante, ¿no? Y tan elegante. Bueno, a ver qué dice acá. Acá está esto que decíamos, ¿no? Dice Borges, yo he visto versiones sucesivas de Luz de Provincia, porque ellos eran muy amigos. De hecho, cuenta Mastronardi en algún lado que Borges un día, cuando estaba, digamos, reunió a unos amigos, porque les dijo que tenía unos versos que le habían mandado desde México, de un poeta desconocido, y entonces reunió a esos amigos, entre los cuales estaba Mastronardi, y se puso a leerles unos versos, y les preguntó qué les parecían esos versos. Entonces todos dijeron que eran muy buenos versos, y en realidad esos versos eran del propio Borges, pero él, para ver cómo funcionaba esa poesía que él mismo había escrito, digamos, sin la necesidad de que sus amigos tuvieran que elogiarla necesariamente porque había sido escrita por él, atribuyó esos versos a un autor desconocido para que sus amigos tuvieran un juicio objetivo, y todos dijeron que era muy buena poesía, y era la poesía del propio Borges, ¿no? Pero bueno, Borges cuenta que él vio unas versiones sucesivas de Luz de Provincia y dice, publicadas con un año de diferencia, y creo no ser caricatural al decir que en la segunda versión había un punto y coma, en la tercera el punto y coma era sustituido por un punto y seguido, en la cuarta se volvía ese punto y coma. Pero todo esto, que contado así puede parecer irrisorio, lo ha llevado a una gran obra, porque justamente para el poema, para el poeta, es fundamental, digamos, una coma en lugar de un punto, cambia todo, porque el poeta está atento a esa respiración interna del verso. No es lo mismo una pequeña pausa que una pausa grande, y no es lo mismo una pequeña pausa, digamos, que sugiere que va a seguir esa locución, esa enunciación que el verso propone, a una pausa que implica que se va a pasar a otro tema. Esto para el poeta es fundamental. Y por eso, bueno, el poeta es un ser, entiendo que demasiado quisquilloso, y a un poeta no se le puede pedir que sea inteligente en un sentido, digamos, en el sentido tradicional del término o en el sentido común del término. El poeta tiene una inteligencia diferente. Bueno, no sé qué estoy diciendo. Bueno, acá estamos. Acá Borges cita esto. Acá Borges cita esta estrofa que leímos hace un rato. Borges dice, tomemos un tema cualquiera, un tema que parecía ya gastado por Hernández o Eduardo Gutiérrez, por tantos escritores, el tema de la pelea a cuchillo. Y Borges cita entonces, una vez se miraron y entendieron dos hombres, los vi salir borrosos al camino y callados, para explicarse a fierro se midieron de muerte, uno quedó, era dulce la tarde, el tiempo claro. Vean ustedes, dice Borges, el pudor con el cual todo está contado. Una vez se miraron y entendieron dos hombres. Los vi salir borrosos al camino y callados. Esto vendría a ser lo esencial de este duelo entre gauchos. Y luego, para explicarse a fierro se midieron de muerte. Uno quedó, era dulce la tarde, el tiempo claro. Yo ahora me acuerdo de un poema, o de un pequeño relato más bien, de un entrerriano, un poeta,
creo que también era entrerriano, que se llama Arnaldo Calveira. Es un poeta reciente de Argentina que murió hace poco, me parece. Bueno, si no murió, espero que no haya muerto, pero creo que sí. Y él tenía un libro que se llamaba Cartas para que la alegría, me acuerdo, un gran poeta, un gran escritor, que vivía en Francia. Y él tiene un pequeño relato que me parece hermosísimo, en el que hay dos gauchos que están en una, no sé, en una taberna, entonces deciden batirse a duelo. Pero ¿qué pasa? Cuando deciden salir, digamos, fuera del lugar en el que están, para batirse a duelo al aire libre, advierten que solo tienen un cuchillo. Es decir, no tienen más que un cuchillo, y desde luego necesitan un cuchillo cada uno para poder batirse a duelo. Entonces hacen una cosa hermosísima. Se baten a duelo de todas maneras y tienen el cuchillo un rato cada uno. Entonces, mientras uno tiene el cuchillo, trata de puntear al otro, de lastimarlo, y después de un rato le pasa el cuchillo a su contrincante, y así se van batiendo a duelo, prestándose el cuchillo y usando esa arma un rato cada uno. Es un argumento fantástico, y eso está narrado por Arnaldo Calveira en un relato que creo que tiene menos de una carilla, y es bellísimo, y lo recomiendo. Bueno, a ver. Bueno, acá Borges cuenta otra cosa, alusiva a Carlos Mastronardi, que es genial, es muy ingeniosa. Borges dice que Mastronardi, cuando quería hablar mal de un tipo, muchas veces quería hablar mal de alguien, entonces hablaba mal de esa persona elogiándola, sin que esa persona se diera cuenta que estaba hablando mal de ella. Cuenta Borges, dice, Mastronardi se ha dedicado también a la crítica y ha inventado un nuevo modo de censura, algo que no tiene nada que ver con Mencken o con León Bloy, con todos los que han escrito censuras antes. Es usar para la censura el vocabulario del elogio. Y hay personas de cuyos nombres no quiero acordarme, que leyeron apresuradamente artículos realmente mortales de Mastronardi, artículos que lo serían para siempre, y que no se dieron cuenta, porque Mastronardi usaba el vocabulario del elogio. Decía, por ejemplo, fiel a la noble monotonía, fulano ha escrito tal cosa. Y luego todo el artículo, para quien elogiara, podía pasar por ser un elogio, y realmente era una crítica muy severa. Bueno, esto mismo hacía Borges, con muchos periodistas. Borges, digamos, para decirlo en términos criollos y vernáculos barriales, descansaba a algunos periodistas que le hacían determinadas preguntas, entonces Borges se estaba burlando de ellos, o para decirlo con un término lunfardo también, los estaba cachando, los estaba macaneando, y los periodistas no se daban cuenta, porque Borges tenía una especie de siempre de falsa ingenuidad, digamos, absolutamente genial, ¿no? Y absolutamente ocurrente, que hacía que contestara todo con una especie de simplicidad, pero que escondía muchas veces una complejidad filosa. Pues yo creo que podemos pasar. Lo que seleccioné de Aristóteles es breve, está en su Poética, que también es un breve tratado de Aristóteles, el de la Poética, pero que tiene que ver con precisamente qué es lo que hace la poesía, qué es lo que nos cuenta la poesía. Recordemos, en algún video hemos leído alguna parte de la Poética de Aristóteles. Aristóteles en principio dice que la poesía nace por un lado de la imitación, y que por otro lado es fundamental para la poesía el ritmo. Bueno, pero acá Aristóteles diferencia claramente lo que sería la poesía de lo que sería la historia. Es decir, la poesía no tiene que ser servil a ninguna digamos exigencia superior. Por eso, digamos, hablar de, no sé, de un poeta comprometido, ¿con qué tiene que estar comprometido un poeta? Con la belleza solamente. Hablar de poesía comprometida es un oxímoron. Bueno, ¿qué dice acá? Sobre la unidad de la fábula. Dice, la fábula tiene unidad, no, como algunos creen, si se refiere a uno solo. Bueno, ¿qué era lo que yo había? No, cualquier cosa, acá está. Dice, diferencia entre la poesía y la historia. Esto es lo que yo había marcado.
es el capítulo 9 del Tratado de la Poética de Aristóteles. Y dice esto, Aristóteles, esto es muy, muy interesante. Dice, y también resulta claro por lo expuesto que no corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder. Esto es lo posible según la verosimilitud o la necesidad. Esto es genial. Aristóteles dice que la historia tiene que contar lo que ha sucedido, pero la poesía lo que tiene que contar es lo que podría suceder. Es decir, la poesía es la posibilidad cruda, desnuda e infinita de lo que puede llegar a ser y no sabemos qué es. Eso es la poesía. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa, pues sería posible versificar las obras de Heródoto, yo siempre le dije Heródoto, ¿no? Y no serían menos historia en verso que en prosa. La diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido y el otro lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia lo particular. Eso también es interesante. La poesía dice lo general, la historia dice lo particular. Y aclara Aristóteles, es general a qué tipo de hombres les ocurre decir o hacer tales o cuales cosas verosímil o necesariamente, que es a lo que tiende la poesía, aunque luego ponga nombre a los personajes, y particular, qué hizo o qué le sucedió a Alcibíades. Acá en particular, bueno, también Aristóteles en este tratado habla de la poesía, pero en el sentido de la poesía épica, ¿no? Que es el origen de toda poesía. Toda civilización tiene en sus orígenes, digamos, una poesía de tipo épica. Entonces también la poesía se mezcla con la idea de la tragedia, acá en este tratado de Aristóteles. Pero es muy interesante esta breve idea que postula Aristóteles, y que nos dice que la poesía es la posibilidad, es decir, es aquello que podría llegar a ser, y no necesariamente lo que es. Es decir, el paisaje que nosotros vemos en la poesía de Carlos Mastronardi es el paisaje que le brinda la posibilidad poética a Mastronardi, y no el paisaje en sí. Pero también podemos creer, siento yo, si viajamos entre ríos, por ejemplo, y nos ponemos a mirar un rato el paisaje, podemos creer que favorablemente ha influido sobre nosotros la mirada que Mastronardi tiene. Esa también es la riqueza del arte. Si nosotros viajamos entre ríos, por ejemplo, esta misma tarde, teniendo fresca la impresión de la poesía de Mastronardi en nuestros corazones o en nuestras mentes, seguramente en el paisaje vamos a ver ciertas cualidades y ciertas características de las que nos habló Mastronardi. Y eso queda en nosotros, ese es un sedimento que va quedando. Por eso la poesía nos enriquece, el arte nos enriquece. Bueno, yo ya me estoy yendo a cualquier lado, voy a terminar con esto. Yo pido disculpas por las, elucubraciones, que muchas veces son tonterías, pero es lo que me sale. Y en todo caso, si quieren juzgar este video, júzguenlo por los versos de Mastronardi y no por las estupideces que yo puedo llegar a decir. Pero vamos a cerrar con esto, con el final de este poema. Y yo recomiendo, si alguien quiere pegarse un viaje realmente, entrar en una especie de trance, yo le recomiendo que busque este poema en internet y que lo lea en voz alta, lentamente. Yo diría en lo posible bajo el sol. Y realmente cuando empiece a leer va a ser una persona, y cuando termine de leer este poema va a ser otra persona. Esto es una especie de droga muy potente, y la poesía, digo, y bueno, desde luego no es para cualquiera, pero si uno puede disfrutar de la poesía, puede disfrutar de este trance, entra en otro estado. Termina diciendo Mastronardi, que escribe este poema, digamos, atravesado por el dolor de la muerte de su padre. Se refiere a la luz de la provincia y se refiere seguramente, quizás a la luz de la vida, ¿no? Siento una luz absorta y unos muertos rumores. Reconozco este ocaso perdido en los trigales y fuera de los años miro su gracia inmóvil, su delicado fuego sobre los campos graves. Luz absorta que viene del pasado y me acerca, unos rostros, un pueblo, y esa fecha rezada, en que anduve más solo por los patios silvestres. Un septiembre elogiado, con glicinas estaba. Este ocaso confunde mis tiempos,
vuelve un canto, siempre dulce, la dicha se parece a esta ausencia. Quedo en la brisa tierno de campo libre oscuro. Una vez yo pasaba, silbando entre arboledas. Una vez yo pasaba, silbando entre arboledas.